Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Es que me encanta. Amigas, a bailar. Amigas y conocidas, como el programa. Es que ¿cómo os lo digo esto? Gracias, pero a un nivel que no os podéis imaginar. Nos habéis puesto DMs, nos habéis puesto en el número 1, lo habéis entendido todo perfectamente, porque es que sois gente, sois peña sensible, coherente, listísima. Os habéis dado cuenta de que el capítulo anterior iba de testimonio, pero también iba de política, de la sociedad que queremos, de colegas, de vínculos. Qué listas sois. Bravo por vosotras también. Claro que sí. No vamos a bajar de aquí, ¿a que no? No nos baja nadie y estamos ya bailongas, efectivamente, lo habéis entendido y además... Todas las que lo habéis escuchado nos habéis puesto pues más arriba precisamente que el fentanilo, por ejemplo, que es nuestro tema de hoy, aprovechando que tenemos a una que lo ha probado. Lo habéis probado en realidad muchísima gente que habéis pasado por cirugías, porque de verdad que es una cosa súper frecuente, aunque ahora os dé un morbo que flipáis. Bueno, no lo hagáis en casa, no lo hagáis por vuestra cuenta. Vamos a hablar también de fútbol, que jamás hubiera yo pensado que me iba a interesar el fútbol, para nada. De igualdad, que jamás hubiera yo pensado que iba a ser la palabra de moda en el PP. Igualdad parece ser que es el nuevo libertad para esta gente. Bueno, efectivamente, dijeron igualdad 6 millones de veces en esa reunión de antiguos alumnos del Pilar, que fue la manifestación contra la amnistía. Fíjate, esa pequeña simpática vergüenza. Todo esto os lo narramos mientras transcurre un debate hoy martes 14:22 de la tarde de investidura, donde no está ocurriendo literalmente nada, no está nada de Carmen Laforet y sencillamente están buscando, como tú y como yo, cubrir huecos con actividades extraescolares para no currar sacándolo duro. Qué humanos estos congresistas, ¿verdad? Como Chenoa. Vamos a hablar de lo que sí está pasando realmente, no como la amnistía está con la que amenazan, lo que sí está pasando en las comunidades autónomas en las que están gobernando PP y Vox. ¿Tiene que ver con la igualdad? Quédate para averiguarlo. Nerea, vaya reclamo, hija. Vaya cliffhanger. Vaya cliffhanger. Hala, vamos con Saldremos Mejores. Lo que ha pasado estos días. ¿Qué ha pasado, Nerea? Que la selección sueca de fútbol se suma a la lucha de las jugadoras españolas. Han sacado un cartel después del partido que ganó la selección. Para mí es la selección que ganó la selección española, punto. Los otros son la selección masculina. Un cartel en el que se leía: se acabó, our fight is a global fight, que es básicamente la internacional feminista, ¿no? Lo que están diciendo es que lo que le pasó a Jenny Hermoso, el problema que sufren las jugadoras de precariedad, de abuso laboral, de machismo, es algo que es endémico al deporte femenino y a todos los sectores laborales. Mira, hablaba el otro día con una amiga precisamente que narraba que no solamente es la cuestión que se estaba reclamando efectivamente más allá del beso, que parece que todo el mundo se ha quedado en eso, no, hay una cuestión que se refleja muy bien, por ejemplo, con una convocatoria de cara a un partido. Te tienes que ir mañana a las 12 a jugar un partido contra Rumanía. Y eso te lo dicen a las 8 de la tarde. No jodas. Y tienes que hacer un entrenamiento en, esa noche, más volar, más llegar allí. Esto es... O sea, ¿tú te crees que esto le pasaría a la selección española de tíos? Bueno, no. Tantísimas cosas. ¿Qué te parece la Federación Española de Fútbol, que ha dicho, ya no pone el apellido masculino o femenino? Esto es la igualdad para ellos. Hombre, por el amor de Dios, chicos, lo que tenéis que hacer es unas buenas schedule, tenéis que echar pasta, que la gente no esté tampoco aplaudiendo por ganar en vez de 16.000, 20.000 euros y, por supuesto, por parte de los medios de comunicación, incorporar en los slots los partidos de fútbol femenino, que es exactamente igual de espectacular. Y cuando esto ocurra con todas las atletas, pues se podrán ir pidiendo más caché, se podrá hacer una mejora objetiva y sustantiva de todas las condiciones. Mientras tanto, estamos haciendo el parguelas. Así que, pues muchísimas gracias a las suecas. Que lo que estamos diciendo es que aquí hace falta resolver problemas prácticos y que son problemas internacionales, y que cuando salen estos pequeños como
brotes de caspa, como el pico de Rubiales, como las declaraciones de, creo que ha sido José Coronado, que ha dicho que ya no se puede decirle a una mujer que es guapa. Alfonso Guerra ayudarla ha dicho, a cruzar la calle. Y porque, digo, bueno, vale. Y digo, señor, o sea, si no estoy muy borracha, francamente, creo que puedo distinguir. Bueno, Alfonso Guerra diciendo que la vicepresidenta entre pelu y pelu, no sé qué. Ángel Martín diciendo que el feminismo tiene que ver con una guerra de sexos. O sea, todo esto son pequeños brotes como si fueran, si el machismo fuera una pésima digestión y esto fueran eructillos, ¿no? Flatulencias repugnantes que te indican ese cáncer de colon que estás sufriendo, que es el machismo, que es el problema estructural. Todo esto que les sale, que de repente vomitan, que de repente se les nota, que todo esto lo están pensando todo el rato, en realidad, lo están pensando todo el tiempo. O sea, cuando José Coronado dice esto es porque está pensando cosas muchísimo peores. Entonces a mí me da cierto alivio cuando se les nota, cuando se les sale, porque es ahí cuando se puede decir, ¿veis? Venga, vamos a empezar a trabajar, vamos a las cosas prácticas. Nerea, brillante que hayas dicho José Coronado y eructo, porque fíjate, tu subconsciente trabajaba en la persona que mayor venta de yogures ha hecho en este país. Semana de debate de investidura. Este domingo se celebraba una manifestación en Madrid organizada por el Partido Popular para protestar por la negociación de una amnistía a los encausados del procés por parte del PSOE. Es un acto al que dicen que bueno, está oscilando entre 60.000 personas y 40.000. Se tuvieron que mover, el caso está en la Plaza de Felipe II porque Colón desde luego iba a quedar un poquito paupérrimo, así como de visión. Y bueno, pues eso está pasando ahora mismo el mundo de la investidura famosa. Tengo que decir, los vítores, o sea, cosas que señalé porque yo lo puse. La Mani, por favor. Vamos a extendernos un poco más en la Mani, que a mí me da jueguillo. Venga, recreémonos dale. en eso. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo me estaba echando una crema exfoliante en las piernas mientras veía esos vítores a la Constitución por parte de Aznar, que parecía que tenía síndrome de Tourette, en plan de ¡viva la Constitución! De pronto. Viva cosas. Y yo, pero ¿cómo que viva la Constitución? O sea, viva la Constitución como si no... ¿Sabes a qué me refiero? Como si no hubiese un respeto hacia la Constitución ahora mismo. Quiero decirte que fueron los primeros en sacar el artículo 155 y mandar a policías que gritaban "a por ellos PSOE" el 1 de octubre hacia Cataluña, como si se tratase pues poco menos de una cuarta guerra mundial. O sea, una cosa que, por cierto, tuvo una trascendencia política importantísima, porque hablar de esta manifestación que se hace sin su enclave, que es precisamente la amnistía, que es como un poco el pulso, ¿no?, para el apoyo hacia el Partido Socialista de Junts, efectivamente, es no entender nada. Hay un documental que os recomiendo mucho en Netflix que se llama Dos Cataluñas, que habla precisamente un poco del sentir catalán, en plan, vamos a ver, chicos, pues ahora pasa también un poco con lo de las lenguas cooficiales, que lo retrataba muy bien Rufián, justo a la entrada del Congreso en una rueda de prensa, ¿no?, que decía, por el amor de Dios, nos estamos gastando 8 millones de euros al año en una cosa que no hemos elegido, que es la monarquía. ¿Tanto os molesta 40.000 euros en pinganillos si yo quiero decir que además es que encima por estadística, por turno de palabra van a tener 10 minutitos de 3 horas que están ahí diciendo tonterías? Esa es la diversidad de un país, amiga. Literal. Y otra cosa que decía Rufián, bastante simpática, es que toda esta gente, el inglés, que es el idioma del imperio y el capitalismo y el idioma universal de los negocios, en el que crían a todos sus pequeños vástagos, no les molesta nada. Yo, paseando por el barrio de Salamanca, he oído a esos pijos las veces que les veía con sus camadas, las veces que no las llevaban gente asalariada, hablarles en inglés e incluso decir sus nombres, decir Gonzalo, decir Rodrigo. Y es como, tío, eres de la puta pata del Cid, porque sois todos descendientes de Colón, no digas Gonzalo, o sea, qué vergüenza. Y te molesta escuchar el aragonés, que es una cosa, pues el aranés, es riqueza cultural, bueno, de un país. Y además que me parece bastante paradójico, Nerea, que quieras hacer una defensa de pues la unidad nacional, de la patria y de la Constitución, cuando precisamente no quieres preservar las identidades nacionales diversas y plurales que tenemos en un país. Y eso, le pese a quien le pese, España es País Vasco, Cataluña y toda esta movida también, chico. Sí, cada uno que diga lo que quiera. Y Aznar, que estaba tan preocupado de que la Constitución, de que esto iba a hacer autodestruirse a la Constitución, que iba a explotar en las estanterías de las estudiantes de Derecho en ese momento. En la Constitución hay una cosa muy importante que aquí recordamos mucho, y es que la riqueza de un país está supeditada al bienestar de todos sus ciudadanos. O sea,
sea, a repartir, a redistribuir, a hacer políticas redistributivas fiscales. ¿A qué eso no os apetece tanto? Os apetece el hito de la manifestación y llamar a las calles, coño, debatid en los órganos de debate, dejad de llamar a las calles, que es que tenéis el gatillo de llamar a las calles súper flojo. Y luego, ¿para qué, Nerea? Para que lo único que hemos podido decir de Rajoy es que se ha dejado el pelo largo, a destacar eso. Muy bien, enhorabuena por el uso de minoxidil, Rajoy, te está funcionando. Y por otro lado, que a Feijóo no le escribían bien ni el nombre en las pancartas, por el amor de Dios, lo cual es un poco correlativo a lo que les importa a ese caballero de frases enrevesadas, porque luego después es otra cosa. Nada, los lemas es que se nota que tienen poquísima calle. En plan, gracias por venir, sobre todo y más gracias aún de las gracias las gentes de fuera que están dentro de esta ciudad de mayorías de ciudades. O sea, una cosa que tú dices, pero por el amor de Dios, o sea, por el amor de Dios. Poesía experimental todo el rato. La mani era rara de primeras. La mani era como una especie de meeting encubierto, de meeting, creo que era Vidal Fols el que escribía meeting boutique, que me hizo bastante gracia esta expresión, contra un gobierno del que todavía el PP no es oposición y contra una amnistía que todavía no se ha dado. Entonces está un poco en manifestación preventiva, en regreso al futuro de las manifestaciones y en mitin extrañísimo en el que Feijóo ha dicho básicamente que por no vender España, que es que él no lo quiere, ¿sabes? Que es que el gobierno de España ahora, él pasa radical, le da la espalda, que nadie, o sea, no estabas en ese punto. No funciona, hermano, así. Bueno, ahora este señor está defendiéndose en el Congreso en el debate de investidura, mientras tú y yo estamos rajando de él. Estaréis a lo mejor viéndolo en directo, si sois unas masoquistas espectaculares. Literal. Bueno, mientras tanto, ¿qué cosas están ocurriendo en la vida real? Pues efectivamente el curso 2023-2024 ha arrancado con unos tremendos recortes en las comunidades con nuevos gobiernos de derecha. Solamente traemos aquí factorías que se están recortando, sobre todo Nerea, comedores, por ejemplo, Extremadura, Andalucía y bueno, pues básicamente tienen allí otra vez montada el lío de los repartos de los estudiantes, de los menús y de sus muertos. De forma tal que hay mucha gente que se queda fuera de esta comitiva. Por ejemplo, hay 6 colegios concretamente en la Sierra de Jaén que, por ejemplo, pues necesariamente se tienen que desplazar las familias a currar a otros lugares que no pueden hacerse cargo y que para ellos el comedor es importante. Incluso esos ayuntamientos se han prestado con personal del propio ayuntamiento a dar servicio en los colegios y no se está queriendo porque no se está haciendo una correcta administración en el lugar que comanda Juanma Moreno, que tanta gente quiere. Y esta gente que no se les cae ahora la igualdad de la boca, que me parece vergonzoso. O sea, se han quedado con libertad y han conseguido que colara esa confusión libertad-neoliberalismo, pero con igualdad, chicos, no os vais a quedar. De verdad os lo digo. Esto, al hilo de esto que decías, la Junta de Extremadura, que está gobernada en coalición PP-Vox, ha eliminado la gratuidad universal de los comedores escolares. Lo sabíamos hace una semanilla o así. Este gobierno regional presidido por María Guardiola, que se negaba en un principio a gobernar con gente que negaba la violencia machista y que luego indignamente reculó, ha dejado fuera a más de 2.000 estudiantes. O sea... Poca broma. Otra cosa, Nerea, menos profesores. Según un informe de Comisiones Obreras, este curso ha comenzado con 5.000 profesores menos en la educación pública que hace un año. O sea, una forma de que al final pues la gente tenga que llevar a los críos a los concertados cuando a veces no se puede, no hay recursos y sobre todo al final la educación pública tiene una misión, que es preservar la educación, precisamente, donde se pueden, quiero decirte, y hay que darle una calidad sin duda. Eso te puedo contar, Nerea. Sí, en esto profundizaremos el tema de que están dando más panojis a la concertada, pero bueno, vamos con el tema del día, que tenemos muchísima chicha. El tema del día.
Pues sí, Nerea, el tema del día es una cosa que a mí me ha traído este verano de cabeza literal, porque en Estás mi viaje... obsesionada. Esto que lo sepáis que lo ha propuesto Inés, porque está puestísima. Sí, vamos a ver, yo te voy a explicar, vamos a ver. Está puestísima. Jeje, perdón. Lo siento, España. Perdón, España. Madre mía, vamos a hablar del fentanilo, ¿no? Porque yo me imagino que te habrán saltado esos vídeos de algunos youtubers, como por ejemplo Zaza el Italiano, que son así como un poco tremendistas, un poco morbosos. Bueno, pues hablando de esta crisis sanitaria y social que está viviendo ahora mismo Estados Unidos, parte de Canadá. Yo he estado en barrios de Canadá durante este verano que concretamente afectaban a zona sur de Vancouver, que era Chinatown, con gente doblada, o sea, gente durmiendo en la calle completamente, y una cosa que me impactó muchísimo, porque yo no he vivido la crisis de la heroína, pero hay una mirada no del morbo, sino como un poco de la preocupación, en plan de, joder, esto va a llegar aquí, o sea, aquí vamos a ver a la peña en L en las calles sin poder actuar. Pues bien, efectivamente, desde los 2000 hay se han contabilizado más de 1 millón de muertes por sobredosis. Evidentemente es una cuestión absolutamente estructural que afecta a varias patas en Estados Unidos, que principalmente tiene que ver con la sanidad pública, efectivamente, y esta droga es una droga que se describe como una droga 50 veces más fuerte que la morfina y que los niveles de adicción que genera, por lo tanto, son directamente proporcionales. Entonces, conlleva precisamente a los adictos a estar en los márgenes pues por una dosis. Genera pues esta espiral un poco, Nerea, de violencia, de situaciones... De exclusión social bestial, de muertes en las calles, o sea, de exclusión social real, de esa que en nuestras cabezas asociamos injustamente a esos países en vías de desarrollo y que se está dando en el gran exportador de civilización que es Estados Unidos, en el supuesto gran exportador de civilización. Aquí hoy vamos a hacer una de mis cosas favoritas, una de las cosas favoritas de este podcast, que es tirar por tierra una vez más el sistema de creencias y valores del sueño americano, ¿no? de Estados Unidos, de toda esta idea de que es tierra de emprendedores, de que hay, bueno, pues la ley del más fuerte, un lugar ideal para hacerte rico. Bueno, es un lugar sin ningún sostén social, en el que se dan imágenes en el centro de las ciudades. Yo las he visto en Providence, y eso que Providence es una ciudad universitaria, pequeñita, con unos niveles de peligrosidad. Bueno, pues gente descalza, o sea, escenas que de verdad no he visto en ningún otro sitio del mundo, y he viajado bastante. Gente en camiseta de tirantes a 8 grados, chavalas súper jóvenes tiradas en la calle durmiendo a plena luz del día. O sea, escenas que jamás verías en un país europeo por el sostén social. Aquí, en la crisis del fentanilo, se juntan varias cosas, y lo hablaremos más adelante con el invitado, que es que no existe una sanidad pública, que cuando caes, caíste, y que hay el libre mercado impera en lo que quieran hacer las farmacéuticas. O sea, las farmacéuticas tienen plena flexibilidad para anunciarse como les dé la gana, anunciar sus medicamentos y enganchar a la gente. Este sueño neoliberal de que Estados Unidos funciona fenomenal, por el que se ven seducidos pequeños Wall Street wolverines, no funciona. Escuchábamos a Ignacio Dancausa, el líder de Nuevas Generaciones del PP. Qué lástima, a mí esto me dio un poco de penilla, porque, bueno, revela un poco cómo debe ser esa juventud, diciendo que la legalización de la marihuana era la que había provocado esas escenas en Estados Unidos. Madre mía. Vale, bueno, a ver, claro, quiero decirte, juventudes del PP, ¿qué te voy a contar? Bueno, efectivamente, estas escenas que se están viendo en la actualidad tienen un antecedente, que es el consumo de opioides de forma recreativa, por así decir, desde hace ya más de 20 años en Estados Unidos. Esto es un consumo que se hacía, pues igual que aquí, por ejemplo, hemos escuchado algunas veces a nuestros padres decir, bueno, era muy habitual el consumo de anfetaminas para estudiar. Para adelgazar, para estudiar. Claro, igual que se daban cigarros a los niños en los años 60 o en los años 70 con 6-7 años, y ahora, evidentemente, pues tú tienes ya una evidencia científica en plan de, mire, es que esto no se puede hacer porque mata, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué ocurre con este opioide? Que se sustituye o se va introduciendo
bueno, pues este fármaco este ingrediente, inicialmente, ¿no? Al sí, final es un fármaco inicialmente que es sintético. ¿Qué particularidad tiene que sea sintético, Nerea? Pues que evidentemente pues, puede ir a demanda prácticamente y ya aquí hay otra movida geopolítica muy interesante que son los cárteles. Hay un documental muy interesante y yo para prepararme esto es que es una cosa de verdad a la que he estado como muy aficionada este verano y he visto varias cosas que os voy a recomendar. $10 Day Trip, que esto es de las calles de Vancouver, lo tenéis en Netflix. El podcast de The Economist de Can America Stop Fentanyl Tracking también lo tenéis, que es muy interesante. Por supuesto, nuestros amigos, que les queremos muchísimo también. No es el fin del mundo. Alba Leiva, que también estuvo aquí acompañándonos en su momento. Y para volverá China Alba Leiva. y las tierras raras. Y Edu y bueno, pues todos los compañeros de por allí. Estos han sido como un poco las fuentes. En el documental que había en Arte, que es una aplicación, por cierto, franco-alemana, que te puedes descargar de forma gratuita y tiene como documentales locos, pues hablaban precisamente del cártel de Sinaloa. Claro, siempre hay una movida aquí con el tema de los cárteles, que es como que piensas como que no ocurre nada, pero que en cierto sentido es muy curioso porque controlan el mundo. Entonces, la movida del fentanilo es lo atractivo que ha tenido para poder introducirlo poco a poco en los cortes de cocaína. O sea, es decir, tú te llevabas una bolsita de cocaína asumiendo que iba a ir a haber un poquito de yeso, asumiendo que iba a haber un poquito de laxante, un poquito de paré, un poquito de... Exacto, un poquito de todo, y de pronto te estás llevando un poquito de fentanilo. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, no te vas al otro barrio, pero en el peor de los casos sí. Porque, y te enganchas, además, porque lo que tiene el fentanilo es un opioide con una capacidad adictiva que multiplica, no sé si por 50, la de la morfina, heroína y otros opioides. También ha sido la heroína la que ha sido sustituida por el fentanilo hasta que los consumidores pues dejaban de, al final es una cuestión de mercado, ¿no? Dejaban de consumir heroína y empezaban a pedir directamente fentanilo. La particularidad que tiene la crisis del fentanilo, además, es que ha trascendido un poco todas esas capas sociales deprimidas en las que en principio colocamos la adicción a las drogas. ¿Por qué se hace esto, Nerea? Porque no se sabe, ¿no? Porque no se sabe por dónde está circulando, porque hay otras drogas que están cortadas. La cocaína, por ejemplo, que está súper asociada, o sea, el consumo de cocaína está asociado a pues clases más pudientes a las que nunca asociarías el consumo de heroína. En España, en la crisis de la heroína, en los 80, por ejemplo, se dejaba circular la heroína por los barrios deprimidos, o sea, esto lo cuenta por Carabanchel, por el mío mismamente, por Chueca, como eran aquellos años, porque daba igual, ¿no? O sea, era como una especie de limpieza de desbroce, sí. de limpieza de desbroce y de purga de la clase obrera. Así es como lo describe además de una manera maravillosa Alana Portero, hablando de su barrio de San Blas en el libro La mala costumbre, como una manera de librarse y de limpiar esos barrios obreros. Esto con el fentanilo está pasando en parte, pero está trascendiendo su consumo muchísimo más a otras allá. Clases, porque claro, está cortado de otra forma. Tenemos que decir que mueren más de 1.500 personas a la semana por tomar algún tipo de opioide, según el National Center of Health Statistics, lo cual convierte a los opioides en la principal causa de sobredosis mortales en el país, en Estados Unidos. Hombre, este dato es una cosa loca, tía. O sea, esto es una cosa loca. Yo, más allá del morbo, cuando pasábamos con el coche por Chinatown, tía, era gente que verdaderamente te dices, hostia, tío, es que ¿cómo coño intervienes esto? ¿Sabes a qué me refiero? Pues precisamente en Canadá se están haciendo algunas cosas gracias a que hay una sanidad pública. Entonces, para empezar, ya simplemente el reparto de papelas, el reparto de jeringuillas, los espacios de para consumo que no se compartan controlado. Jeringuillas. Claro. Es que es como los 80, ¿no? Que las campañas eran para no compartir jeringuillas, las campañas, lo que te decían tus padres en casa era cuidado, en el parque te puedes pinchar con una jeringuilla. Los grandes terrores de mi generación era que te pasara lo mismo que les pasó a las niñas de Alcázar y pincharte con una jeringuilla. Eran los grandes terrores generacionales, al menos en mi barrio, ¿no? En Orcasitas, donde iba al cole. Pero bueno, en una cosa positiva es que, claro, el sistema de salud en Estados Unidos, afortunadamente, afortunadamente no, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, el control es muy distinto. O sea, quiero decir, si ocurriese esto aquí, creo que sería una intervención muy distinta.
Y al menos yo creo que los casos que se reportan de lo que llaman la droga zombie ya es como una cosa que, Dios mío, primeros casos de la droga zombie en Bilbao, en Ibiza. O sea, es una cosa como sonada de un caso o dos, no estamos hablando de toda una calle, ¿sabes a qué me refiero? Es anecdótica, pero no hay que bajar el nivel de alarma y bueno, y nosotras como hay interés, sabemos que hay interés, pues queríamos saber más de este tema, enterarnos bien y para eso hemos traído a un experto que nos cuente. Y bueno, Nerea, yo no sé tú cómo tenías el momento integrado de la tabla periódica de lo de hidrógeno, helio, litio, berilio. Obviamente fatal porque yo era de humanidades y las defiendo a muerte. Magnesio, todas estas cosas que se tenían que reducir. Bueno, pues hemos traído un científico de los de verdad, un auténtico maestro en psicofarmacología y drogas de abuso. Él es Antón Gómez Escolar, bienvenido, consultor científico y también asesor especializado en drogas y psicodélicos. Importantísimo, por favor, que le sigáis en todas las redes sociales como @drogopedia, la drogopedia de Antón. Fíjate qué cosa tan divertida. ¿Qué explicáis ahí en la drogopedia, Antón? Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, la Drogopedia es un canal en el cual pues intentamos hacer mucha divulgación, educación y sobre todo dar herramientas a las personas para que sepan un poco qué es esto de las drogas, cuáles son sus riesgos, cómo se pueden mitigar, todo lo que es la información que normalmente falta o de la cual carecemos, por desgracia, pues para que todas las personas tengan conocimiento de todo esto y además de una forma pues dinámica, divertida, con vídeos cortos, interesante, que sea muy amena, ¿no? ¿Habéis estado, perdona, en una línea en colaboración alguna vez con los de Energy Control? Sí, que claro. Les amo muchísimo, por favor, esos son gentes en los festivales, para Nerea. Quien no lo sepa, Energy Control lleva muchísimos años teniendo stands en festivales, entonces exacto. le llevas las sustancias tuyas y ellos te las analizan y te dicen cuán puras, no puras, peligrosas, no peligrosas, cortadas, en fin, te las analizan para que sepas lo que te estás metiendo para el cuerpo, que está fenomenal. Antón, tengo una curiosidad bárbara sobre ese pequeño blister que nos has traído, que es... ¿Cuál de los dos? El que parece un inhalador, pero intuyo que no lo es, ¿no? Sí, bueno, esto es un dispensador de naloxona. La naloxona es el antídoto que tienen todos los opioides, como por ejemplo el fentanilo, la heroína, la metadona. Esta sustancia, cuando se administra a una persona que está sufriendo una sobredosis de un opioide, es capaz de cortar la sobredosis de raíz y la persona volvería otra vez a estar consciente, a estar despierta, a estar bien. Por desgracia, dura poco el efecto, por tanto, si una persona está teniendo una sobredosis de una sustancia que dure mucho en el cuerpo, pues hay que administrar de forma regular este antídoto hasta que la persona llega al hospital y pueden ya gestionar su situación de una forma más continua, ¿no? Pero es algo que es muy importante y que nos da un poco la idea del nivel de crisis al que se ha llegado en Estados Unidos, ¿no? Porque esta sustancia, que era súper controlada y dificilísima de acceder, ahora ya se está vendiendo en supermercados, se venden máquinas expendedoras por la calle, la llevan todos los policías, la llevan todos los primeros respondientes de emergencias. Es decir, se ha vuelto una sustancia súper importante de portar, sobre todo cuando se tiene en el entorno a alguna persona que consuma algún tipo de opioide, ¿no? Para evitar precisamente esas sobredosis y poder salvar la vida a una persona. Ese o a es el muchas. famoso Narcan, entonces. Efectivamente, ¿no? Antón, hemos puesto un poquito el contexto de lo que estaba implicando el fentanilo, por así decir, a nivel socioeconómico, cultural, bueno, pues toda la crisis que está ocurriendo en Estados Unidos, que por otro lado también pues nos está dando como mucho morbo, bueno, pues gracias o a consecuencia de algunos youtubers y gente que está mostrando pues esas calles, ¿no? de la marginalidad, del sinhogarismo y todas estas cosas. Pero científicamente, ¿qué es el fentanilo? Bueno, el fentanilo es un opioide sintético, es decir, es una sustancia de la familia pues, de la heroína, de la morfina, de la oxicodona, pero que se produce de forma totalmente sintética. Es decir, no necesitamos partir pues, de la amapola del opio, ¿no? De la Papaver somniferum. ¿Qué pasa? Que esto supone abaratar mucho los costes de la producción de esta sustancia y hacer que se pueda producir de una forma prácticamente sin límites, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se produce heroína, pues se necesita un cultivo de amapola de opio, se necesita extraer la morfina del opio que sale de esas amapolas y esa morfina pues necesita procesar hasta sintetizar esa heroína. Pero en el caso del fentanilo no necesitamos todo ese proceso, no se necesita tener ese campo de opio. Por tanto, los productos sintéticos de los que parte esta sustancia están en abundancia y no hay esa limitación de tener que buscar una zona en la cual cultivar esa amapola del opio sin que sea detectada por la policía. Es decir, que hace mucho más barato todo el proceso y mucho más sencillo, lo cual supone un problema también porque hace que esta sustancia sea mucho más fácil de producir y de exportar. Y además, al ser más potente, también es una sustancia que es mucho más fácil de introducir en los países, ¿no? Y que luego tiene mucha más rentabilidad. El problema muchas veces de la situación de ilegalidad de las sustancias es que tienden a hacer que las drogas sean cada vez más potentes. Porque claro,
Si, por ejemplo, en los años 20, durante la ley seca en Estados Unidos, un contrabandista podía meter un barril de alguna sustancia en Estados Unidos, pues obviamente no lo iba a meter de cerveza, lo iba a meter de whisky, porque prefería una sustancia que le iba a dar muchas más dosis y mucha más rentabilidad. Esto mismo está pasando con el fentanilo. Frente a la heroína, pues que es potente, pero no tiene el nivel de potencia de esta sustancia, ¿no? Entonces, como decíamos, esta sustancia es un opioide, y estos opioides son sustancias que lo que hacen es activar unos receptores que tenemos en el cerebro, que son los receptores opioides, que son mu, kappa o delta, 3 tipos diferentes. Y estos receptores tienen muchas funciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eliminan el dolor, o sea, generan analgesia. Son receptores también que cortan la tos. Son receptores que deprimen también el sistema respiratorio, o sea, que hacen que respiremos más despacio, que es así como muere la gente cuando tiene una sobredosis de opioides, ¿no? Por depresión respiratoria, por asfixia. También son receptores que están muy relacionados con el placer, con la sensación de bienestar. De hecho, la sustancia endógena que tenemos nosotros en el cuerpo y que activa estos receptores es lo que se llaman las endorfinas, ¿no? Famosas por ser las sustancias que nos hacen estar bien después de hacer deporte, cuando nos hacemos daño hacen que el dolor sea menos intenso. Entonces activan este sistema de las endorfinas, pero lo activan de una forma artificialmente muy potente, hasta el nivel de que pueden pues, llegar a producir incluso esa depresión respiratoria que puede llevar acarreada una muerte o problemas de salud muy importantes, ¿no? También son una solución, o sea, los opioides se utilizan de forma legal, muchísimo en medicina, en anestesias, en mi listado de medicamentos destacaba el fentanilo y todo el mundo me decía, ¡hala, el fentanilo! Es como, bueno, es muy, muy frecuente, ¿no? Que se utilicen todos los opiáceos, son útiles y son necesarios, en cierto modo. Sí, precisamente, bueno, he traído aquí para enseñároslo la rueda de las drogas, que es un modelo de clasificación de sustancias muy interesante para entender un poquillo qué tipo de familias de sustancias existen, ¿no? Y los opioides son... El twister de la droga, amiga. Ahí tenéis, si no nos estáis viendo en vídeo, es una rueda de colores bastante simpática, un poco también del Trivial. Pero a ver, Inés. A ver, voy a ver cuántas de estas hemos probado. Nerea, cannabis, seguro. THC, también. CBD, correcto. Estos son cannabinoides, que no opioides. Es que claro, todo el mundo se piensa que la truja es esto. Un porrillo, queridas, es un cannabinoide. Es no que es las drogas son una familia muy heterogénea de sustancias. Cuando la gente habla de las drogas como un compendio, no, las drogas hacen esto, hacen lo otro, en realidad... Es como si hablamos de los vehículos hacen esto, hacen lo otro. Vamos a ver, hay barcos, hay aviones, hay jets, o sea, tenemos diferentes tipos de sustancias con diferentes tipos de propiedades y de riesgos y hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, por eso me gusta mostrar la rueda un poco para decir, vamos a ver, estamos hablando de opioides, que son estas sustancias que tienen un uso enorme en medicina, efectivamente, son súper buenas, sobre todo para el tratamiento del dolor. Lógicamente tienen el gran problema de su adictividad y de su potencia. Es decir, esto puede hacer que sean muy peligrosas cuando se utilizan fuera de los contextos médicos, pero en contextos médicos son realmente los mejores analgésicos que conocemos a día de hoy. No podemos vivir a nivel hospitalario sin opioides. Y esto luego eso es controlable, o sea, porque claro, que parte de la crisis de Estados Unidos tiene que ver con la manga ancha a la hora de administrar opioides de manera legal, médica, sí, incluso de automedicarse. Claro. O sea, esto ¿cómo se controla? Entiendo, explícanos un poco las diferencias entre ese uso legal un poco indiscriminado y quizá demasiado laxo en Estados Unidos y el que tenemos, por ejemplo, en España o en el resto de Europa. Pues es una pregunta muy interesante porque es verdad que el inicio de esta crisis ha estado muy relacionado efectivamente con esa dispensación legal de estos opioides en contextos médicos, aunque con una legislación muy laxa, muy abierta, ¿no? También un poco eso, empujado por el sistema farmacéutico que hay ahí, por un sistema farmacéutico con un gran interés capitalista, con muy poca regulación, que pueden anunciar en la televisión fármacos con prescripción, pídaselo a su médico, ¿no? Ese tipo de cosas que aquí en España pues no vemos en la televisión, ¿no? Pero allí sí que anuncian estos fármacos con prescripción y de hecho durante muchos años pues se ha prescrito de una forma bastante indiscriminada fármacos opioides como una forma también de ahorrar gastos sanitarios, porque claro, si una persona se hace daño, por ejemplo, en la espalda y se tiene que someter a una intervención que tiene un coste elevadísimo en un sistema que no tiene una seguridad social que va a costear esa intervención, muchas veces los seguros prefieren que esa persona esté en un tratamiento con un opioide analgésico que le permita seguir trabajando y seguir llevando una vida normal sin necesidad de someterse a esa intervención, frente a costear una intervención carísima, porque al final los fármacos opioides son muy baratos. Es decir, la producción de estos fármacos, como he comentado anteriormente, sobre todo los sintéticos, es baratísima.
no supone un gran coste de su dispensación y puede permitir que en muchos casos se ahorren el coste que tendría pues un verdadero tratamiento con una intervención quirúrgica, con un postoperatorio, con una rehabilitación y demás, ¿no? Este tipo de intervenciones que en los países con sistemas de seguridad social pues es más fácil acceder a ellos sin necesidad de arruinarse. En estos países a veces pues no hay otra opción que quedarse un poco con una de estas sustancias que te permitan un poco no notar el dolor, digamos, y poder seguir llevando una vida normal, ¿no? Durante muchos años, esta política de dispensación de opioides ha sido bastante amplia en Estados Unidos, fundamentalmente con ese Oxycontin, efectivamente, esa oxicodona. Y esto ha llevado a que muchas personas pues desarrollasen una adicción por el uso crónico, porque al final los opioides... O sea, que por concretar un dolor de espalda te podían perfectamente recetar algo que tenía un contenido bajo, por así decir, de Oxycontin y tú ya incorporarlo a tu dieta. ¿Y cómo se pasa del Oxycontin a estar como caminando en L en las calles de Filadelfia? Bueno, en realidad la transición ha sido básicamente que, como comentaba anteriormente, ha habido mucha dispensación de estos fármacos. La gente los ha utilizado de forma muy crónica, porque también los médicos han estado dispensándolo de forma muy crónica. O sea, no pongamos aquí la culpa en las personas que recibían una prescripción por un dolor y simplemente seguían las instrucciones del médico, ¿no? Estas empresas también generaron muchas dudas aposta acerca de la adictividad de estos fármacos. Se sabe que los opioides son adictivos de siempre, pero sí que plantearon dudas acerca de, bueno, estos nuevos productos que estamos desarrollando no tienen ese potencial adictivo, y los médicos, pues bueno, también actuaron en consecuencia creyendo que no estaban recetando algo que tenía esa adictividad. Luego también había prácticas comerciales bastante ilegales, ¿no? Prácticamente sobornos a médicos para que prescribiesen más ese tipo de fármacos. Wow. Entonces esto ha llevado pues, a mucha gente consumiendo estos fármacos. Lo que sucede es que hace unos años, la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es el organismo regulador allí, empezó a poner ciertas restricciones porque se dio cuenta de que estaba habiendo una prescripción un poco salvaje de estos fármacos. Después de 20 años. Pues sí, claro, durante los mucho intereses de tiempo. las estuvo ahí, farmacéuticas. sí. Esto se ve muy bien en la serie Dopesick de Disney. Creo que está en Disney. Que se ve hasta un médico enganchado. Es súper devastadora y súper triste y muy realista sobre la crisis de los opioides, que es un poco parecida a lo que está pasando ahora. Mucho... O sea, tenemos aquí factor farmacéutica, pero también factor seguros, que esto me parece muy interesante de subrayar, porque todo el rato farmacéutica, pero aquí esto es una concatenación de venga, pasta para el médico que me lo está recetando. No, estamos hablando de es un problema estructural multifactorial, o sea, es lo más lógico y habitual es poner el foco en un elemento como principal, pero hay muchos elementos que rodean ese elemento principal, ¿no? También tendríamos problemas importantes a nivel social en Estados Unidos, ¿no? Gente con muy bajos recursos, ¿no? Al final este tipo de situaciones, sin hogarismo, habéis mencionado anteriormente, pues también son factores que amplían tu probabilidad de acabar teniendo algún problema con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, lo que sucedió en esos años es que la FDA finalmente empezó a poner restricciones, y al poner estas restricciones lo que sucedió es que muchas personas que ya tenían desarrollado una gran adicción y que de pronto ya no tenían acceso a estos fármacos, o que les habían reducido la cantidad que podían recibir cada mes, ¿no? Como una forma de intentar frenar esta sobredispensación, empezaron a acudir al mercado negro para buscar alternativas que les permitiesen pues, obtener los mismos niveles de bienestar o de analgesia que estaban obteniendo con estos fármacos que ya no les estaban prescribiendo en tanta cantidad. Y lo que se encontraron es que, claro, en el mercado negro la sustancia más similar a la oxicodona es la heroína. La heroína es una sustancia barata, es accesible, pero ¿qué pasa? Si tienes una gran masa poblacional que está empezando a demandar heroína de forma a la vez, digamos, a lo bestia, mucha demanda, empieza a producirse una disminución en la cantidad de heroína circulante en el mercado. Y en los mercados, como sabemos de drogas, no suele haber disminuciones de sustancias, sino que se suelen sustituir por otras. Es lo que suele pasar. Suele aparecer la adulteración, suelen aparecer los timos que son tan peligrosos muchas veces porque sustituye una droga por otra y no sabes realmente lo que te estás tomando, ¿no? Ahí el valor de organizaciones como Energy Control, que tienen esta información de reducción de riesgos, esta capacidad de analizar sustancias para detectar adulterantes que sean peligrosos, ¿no? Pues el caso es que allí en Estados Unidos, pues esta disminución en la cantidad de heroína que había disponible en el mercado, lo que hizo fue que empezaron a aparecer adulteraciones con otras sustancias más potentes, como el fentanilo, que lo que hacían era un poco equilibrar, ¿no?, esa falta de heroína, pues metiendo un poquito de fentanilo, que al ser tan potente podía hacer que un dealer, una persona que está vendiendo heroína, pues pueda vender lo que parece heroína o con la potencia de la heroína sin tener que tener tanta heroína en el mercado, ¿no? Es decir, simplemente coge a lo mejor un poquito de alguna sustancia inerte, como puede ser azúcar o lo que sea, le echa un poco de fentanilo y consigue una sustancia que tiene una potencia parecida a la heroína a base de diluir el fentanilo, ¿no? Esto, claro,
fue un movimiento también articulado por los propios cárteles mexicanos, ¿no? Que son quienes introducían la heroína en Estados Unidos. Ellos no tienen acceso a heroína infinita porque el cultivo de heroína, como he dicho anteriormente, es un factor limitante. Son campos de amapolas, sí. Claro, es un factor limitante. Depende de los cultivos, las hectáreas claro. que tengas, no puedes dar más que eso, ¿no? Como pasa con la cocaína. Entonces empezó a haber importación hacia México desde China de fentanilo, que en aquel momento se estaba produciendo de forma bastante importante y no había un control internacional muy grande en ese momento del fentanilo, ¿no? Entonces se compraban el fentanilo y lo introducían en Estados Unidos. Lo ensamblaban, decían, ¿no? En México, o sea, porque realmente la situación que transportaban son dos sustancias que por lo visto en el mercado tampoco son ilegales. ¿Esto es así? Esto fue más adelante, porque en un principio el fentanilo sí que se podía mover como fentanilo. Como fentanilo. Luego más tarde sí que es verdad que empezaron a imponerse restricciones a nivel internacional sobre el fentanilo y entonces lo que empezaron a hacer es, en vez de importar fentanilo, importaban precursores, que son los ingredientes para hacer el fentanilo. Y entonces ya, esto es la situación en la que estamos ahora. Importan precursores, fabrican el fentanilo en México y meten el fentanilo en Estados Unidos. Adulterando heroína o no, porque lo que ha sucedido es que, claro, cuando durante muchos años adulteras un producto con otro producto que es más potente, al final lo que acabas generando es un mercado, una demanda específica para ese producto. O sea, ya la gente a veces no está buscando tanto heroína como fentanilo. O sea, llevan directamente por el fentanilo. Pero la cadena ha sido crisis de los opioides relacionada con mucha demanda de heroína, entra el fentanilo en el mercado, mucha demanda de fentanilo. Y se queda el claro, fentanilo. la cadena es que está todo absolutamente relacionado. Y ahora pasamos a la adulteración de cocaína con fentanilo. En Estados Unidos, hace unos meses, en el centro de la ciudad, yo veía en Providence que los carteles en los autobuses era así de grande: ¿cuánto fentanilo tiene tu cocaína? Claro, cuando esa es la pregunta, ¿cuántas preguntas anteriores están respondidas? Sí. ¿No? O sea, de forma pública. Sabemos que el fentanilo está en la calle, sabemos que te estás metiendo farlopa, ¿qué cantidad de esta cocaína te puede matar? Y eso está en la misma calle. O sea, y la cocaína sí que se consume muchísimo más en Europa. Existe esta adulteración peligrosa. Es decir, tenemos que tener miedo de que cuando, pues yo qué sé, iba a decir una barbaridad. Bueno, cualquiera de los congresistas se mete una raya de farlopa, le vaya a dar una sobredosis de fentanilo. No creo. A ver, a nivel europeo tenemos que tener cuidado de no importar, digamos, lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque realmente en Europa tenemos un sistema muy diferente. En Europa, por ejemplo, tenemos heroína proveniente de Afganistán, en su mayoría. Me quedo más tranquila, la verdad. Sé que esto suena muy raro, pero hace poco, el propio director científico de la Agencia Europea de Drogas dijo que, curiosamente, un factor de protección que estaba salvando a Europa, digamos, de esta crisis es la disponibilidad de heroína en el mercado. Al final, esta heroína está evitando que entre la sustancia más potente, al igual que sucedió en España, por ejemplo, en el caso del cannabis y el cannabis sintético. En España, el cannabis sintético no llegó a cuajar porque hay abundancia de cannabis natural. En cambio, en el norte de Europa... Ahí está Granada, que no para, claro. Granada, Marruecos en muchos casos, ¿no? Pero es verdad que en aquellos lugares donde se producen escaseces de sustancias, como he dicho anteriormente, siempre aparece una sustancia que la sustituye y en general suele ser más potente que la que había antes, ¿no? Lo cual hace que sus riesgos y sus peligros sean mayores. Por tanto, a veces, aunque parezca curioso decirlo, la existencia de una sustancia natural puede ser un factor de protección frente a la aparición de una sustancia sintética, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos casos, como he dicho anteriormente, con el cannabis, ¿no? En Europa es verdad que el fentanilo no está llegando. Ha habido algunos casos puntuales, efectivamente, sobre todo de personas que han comprado drogas en la Darknet a distribuidores americanos. Entonces cuidadito con la Darknet y con la Deep Web y con las mierdas esas. Cuidadito con lo que os llega por correo, amigas. Vale, eso para explicarlo a la gente. Cuéntanos. ¿Qué es eso? Claro, hay problemas. Es la Deep Web, ¿no? ¿Y cómo se entra? Con un servidor a través de Tor, sí, es una red totalmente anonimizada. Ahí tenéis la información. Yo os sugiero que no lo hagáis. Es una red sin buscadores, ¿no? Funciona. Yo no lo he intentado nunca, sí que pero tiene algunos buscadores, pero es una red anonimizada totalmente en la cual pues existe un cierto comercio sobre todo de sustancias, pero también de otros elementos, información clasificada, la gente vende tarjetas de créditos. Hacemos programa de esto, compañero. Muchas gracias. Mucha criminalidad. Pero bueno, lo importante a lo que voy es que es un fenómeno que no tiene
tiene por qué cuajar en Europa. Es decir, así como otros fenómenos americanos sabemos que van a llegar a Europa tarde o temprano, este no tiene por qué llegar a Europa. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay personas, por ejemplo, que sí que están adquiriendo alguna sustancia en Estados Unidos, pues ahí sí que están importando, sin quererlo, parte de ese problema, ¿no? Al final, los pocos casos que ha habido en Europa de adulteraciones con fentanilo se han dado casi siempre por personas que habían comprado en Estados Unidos la sustancia. Pero Europa, de momento, no tenemos, digamos, los ingredientes que sí que ha tenido Estados Unidos para cuajar esta epidemia, ¿no? ¿Qué son? Pues los sistemas sanitarios, la libertad que tiene el sector farmacéutico en ese país a muchos niveles, la sobreprescripción de opioides. Aquí en Europa hay un control bastante bueno de los opioides a nivel farmacéutico. Pero luego tampoco confundamos, porque al final se genera mucha confusión. Al final el fentanilo de uso médico no es el fentanilo que se están metiendo en la calle en Estados Unidos. Entonces, otro elemento muy importante es la importación por parte de grupos criminales de este fentanilo para introducirlo en el mercado negro de sustancias, ¿no? Y eso en Europa, de momento, pues no se ha dado. Y eso es uno de los factores también importantes en Estados Unidos, porque oigo mucho a la gente hablar, no, porque claro, aquí en Europa tenemos un control muy bueno de los opioides a nivel farmacéutico, pero señores, no nos olvidemos que el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos no es que la gente lo saque de la farmacia, es fentanilo que viene del mercado negro. Y eso es muy diferente, o sea, no se controla tanto como el fentanilo farmacéutico. Es decir, no tenemos que estar tan obsesionados con si el fentanilo farmacéutico está controlado o no, porque lo está bastante bien controlado. Es más un problema del mercado ilegal, del mercado negro. Ahí es donde tiene que estar el foco puesto, porque ahí es donde realmente podemos ver si llega o no llega el fentanilo que realmente se acaba consumiendo en las calles, porque no sale de las farmacias el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos. Nos quedamos muchísimo más tranquilas. Bueno, el que aquí en España que no te drogues. Que tengas muchísimo cuidado. Si te drogas, que tengas muchísimo cuidado y que como en esto y en todo hagas caso a Lola Flores, con método. Con método. Con método, siempre con método. Una cosa que sí que está bien comentar, no es por asustar a nadie, pero ahora mismo Afganistán este último año ha reducido muchísimo su producción de heroína y de opio porque ha habido una prohibición. Y acabamos de saber que eso es una mala noticia, fíjate, saldremos mejores. El gobierno talibán ha impuesto una prohibición en el cultivo de opio, de amapola de opio, y esto ha hecho que se reduzca bastante la producción muchísimo, creo que por encima de un 90% de golpe. Esto probablemente va a traer un encarecimiento de los opioides que salían de ahí y puede hacer que tengamos un mercado que poco a poco vaya absorbiendo nuevos opioides sintéticos. De momento no se sabe si esto va a pasar, no es más que una lucubración, ¿no? Pero bueno, que la alerta siempre la tenemos que tener ahí. No creo que tengamos que estar asustados a día de hoy, porque de momento, insisto, a nivel europeo no tenemos los ingredientes que ha tenido la epidemia en Estados Unidos. Aquí tenemos también consumo de estimulantes, consumo de otras cosas, pero el consumo de opioides no es tan fuerte como lo era, por ejemplo, en Estados Unidos en los 90 ni siquiera, o sea, todavía hay mucho margen de años y demás, pero bueno, que siempre hay elementos que pueden pasar y hay que tenerlo en cuenta. Y Antón, ya para despedirnos, con 100.000 muertes al año en Estados Unidos, que estos son los últimos datos, ¿saldremos del fentanilo? Pues yo creo que sí, porque Estados Unidos creo que está empezando a darse cuenta de que hay que saber implementar medidas, por ejemplo, como la reducción de daños, esos programas de intercambio de jeringuillas, esos programas que permiten también a las personas tener acceso a información sanitaria de calidad, a sistemas de análisis de drogas, por ejemplo, importantísimo, tiras de detección de fentanilo. En Estados Unidos esto hace tiempo estaba prohibido, no se podía repartir ningún tipo de material que, digamos, que ayudase a una persona que iba a consumir una droga a tener más información. Ahora son vitales para salvar la vida de las personas. Con esto pueden saber si una sustancia que van a consumir lleva fentanilo o no. Este tipo de medidas que en España hace muchos años que tenemos implementadas con programas como Energy Control y otros programas de reducción de daños, en Estados Unidos eran directamente ilegales. Y ahora, gracias un poco a esta situación, realmente se están dando cuenta de que ese es el camino para ayudar a reducir esa mortalidad, para reducir esos problemas derivados del consumo de drogas que muchas veces vienen de esa falta de información, porque una persona que sabe que lo que va a consumir contiene fentanilo, que sabe que contiene esta cantidad de fentanilo y que esta cantidad de fentanilo es letal, pues no lo va a tomar, porque la gente no toma drogas para morirse, la gente toma drogas para un abanico enorme de razones, pero casi nadie las toma porque quiera morirse. Entonces, bueno, esa información es vital y ahí se están dando cuenta. Yo creo que poner en ese tipo de programas y ese tipo de proyectos en marcha, como ha pasado, por ejemplo, en Canadá, con las salas de consumo supervisado o los programas de acceso seguro al suministro de drogas más suaves que el fentanilo, que permitan a las personas no tener que acceder, o lo que sea. Están salvando un montón de vidas, ¿no? Y también, pues, también la implementación de sistemas de ayuda y de tratamiento de adicciones, porque allí en esos países son carísimos. Aquí en España, pues podemos acceder a través de los CAD, de los CAI, de los diferentes servicios municipales o estatales que hay, pero allí en Estados Unidos son privados, son hipercaros, y entonces, bueno, pues esos programas también son todo ese tipo de nuevas cosas que están haciendo en estos países, son realmente darse cuenta de lo que ha funcionado en otros países como Europa y llevárselo allí, ¿no? Y eso yo creo que les va a ayudar a salir de esto. El abuso de sustancias
decías, mata mucho, pero el neoliberalismo mata más. Dilo. También tiene sus problemas. Sí. Pues Antón, muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotras. A vosotras mejorcitas, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí al pie del cañón, sosteniendo la otra pantalla, la cuarta pared, que os sentimos y os tocamos muchísimo, como en el show de Truman. Y por mantenernos tan high, o sea, hablando de subidones, el que nos habéis dado esta semana, hijas mías, es que así es imposible bajar, ¿verdad? Desde luego que sí. El Pues pedo nuestro no nos lo bajan. el pedo nuestro no nos lo quita nadie, efectivamente. Es un empatógeno, efectivamente. Es un empatógeno Como lo que el nos éxtasis. estáis dando nosotras. Como el éxtasis, es que estamos un Es poco empatógeno. como el éxtasis de Santa Inés. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, como cada lunes. Nos tenéis también en hora 25. Esta semana ha estado Nerea, la podéis recuperar y rescatar ahí de www.cadenaser.es. Y el próximo lunes pues estoy yo, hijas. ¿Qué os digo? Pues nada. Alternancia. Hasta la Alternancias. semana que viene, amigas. Gracias a todas las que estáis al otro lado de la pecera. Sin vosotras esto no sería posible. Y sin vosotras tampoco. Gracias, Antón. Muchas gracias. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.